Vamos a comenzar ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Me presento, soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. Hoy tiene lugar la segunda jornada en la que, tal y como hicimos ayer, vamos a presentar las utilidades básicas del nuevo complemento de Revit desarrollado por CIPE, cuyo objetivo principal es establecer una relación directa entre las mediciones de un modelo BIM, en este caso de Revit, y un presupuesto de Arquímedes. A su vez, gracias a esta herramienta, pues vamos a poder enlazar un modelo con el generador de precios de la construcción, lo que nos va a permitir no solo obtener un presupuesto, sino también toda la información asociada al generador de precios, como es el pliego de condiciones, documentos de control de calidad, gestión de residuos, emisiones de CO2, seguridad y salud, detalles, memoria gráfica, mantenimiento, etc. Bien, tal y como hicimos ayer, nos gustaría agradecer en primer lugar la colaboración de tanto la Academia Enseñem, que hoy está representada por Salvador Moret, su director, como la consultoría IBIM, que ayer estuvo representada por Iván Alarcón. Ambos nos han ido ayudando a lo largo de los últimos meses para conocer las necesidades que pueden llegar a tener los usuarios de Revit a la hora de obtener esas mediciones. Bien, como veis, la presentación se organiza en dos partes. Una primera parte la hará un servidor, será teoría y un poquillo de explicación de las utilidades básicas y flujos de trabajo que nos permite este programa. Será la misma que hicimos ayer, por lo que algunos que estáis por ahí que repetís, esta primera parte, que sepáis que es la misma. Mientras que en la segunda parte, Salvador Moret nos va a enseñar un caso práctico, cómo él trabaja con este programa, que es muy interesante y además es distinto a cómo lo hace Iván Alarcón, con lo cual vamos a tener dos perspectivas totalmente distintas. Comentar que estamos grabando la presentación y se colgará en nuestro canal de YouTube, que se llama CIPE Ingenieros, a lo largo de hoy o mañana. Y cualquier pregunta que nos quieran hacer llegar, pueden utilizar el panel que aparece arriba a la derecha, que debe llamarse preguntas, de manera que al final de la jornada trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas. Comentar también que ese panel se puede minimizar con una flechita naranja que les debe aparecer justo en la esquina izquierda. Bien, sin más, vamos a comenzar ya con la presentación. Entiendo que se escucha. Si hay algún problema, por favor, hacérnoslo llegar a través del apartado de preguntas. Bien, vamos a comenzar. A modo de introducción, CIPE, como muchos de ustedes conocerán, tiene 4 grupos de programas destacados: estructuras, instalaciones, gestión y documentación, tal y como podemos ver en el menú de CIPE, pero existe un quinto grupo que hace referencia a conexión con programas CAD/BIM. Estos son lo que serían complementos o plugins que se instalan en aplicaciones específicas, en este caso en Allplan, Archicad o Revit. La aplicación que vamos a ver en el día de hoy corresponde a este grupo, concretamente para conectar con el programa Revit, y podríamos decir que es la más evolucionada de todas estas. En cuanto a la apuesta de CIPE por lo que es la interoperabilidad con otros programas BIM, tenemos como 3 líneas de desarrollo. En primer lugar, una con la que llevamos trabajando desde hace ya muchos años, que es vía comunicación IFC 2, 3 o 4, en el caso de que el programa BIM lo permita. Bien, en este caso la forma de trabajar sería: modelamos un edificio, un proyecto en Allplan, Archicad, Revit, cualquier programa que permita generar un IFC, exportamos la geometría a CIPECAD, CIPECADME, para hacer el cálculo de estructuras, instalaciones, térmica, acústica, etcétera, según normativa correspondiente. Generamos de ahí todo el tema de documentación y justificación normativa y podemos volver a exportar a IFC e incorporar toda la información gráfica al modelo BIM final. De manera que partimos de un modelo, desarrollamos la estructura con CIPECAD, desarrollamos las instalaciones y los estudios térmicos, acústicos y de incendio, y finalmente englobamos todo en un único modelo BIM que incorpora la información generada con cada uno de los programas. Bien, existe una nueva línea de desarrollo que estamos trabajando con gran interés últimamente, que hace referencia a la conexión vía IFC4. Ya hay algunos programas, como el programa oficial de Marruecos de cálculo térmico, Vinayate, que trabaja mediante esta metodología. También el programa certificado para cálculo térmico de Italia, Cipeter.
¿En qué consiste? Bien, al trabajar con IFC4 tenemos información de lo que son las colindancias, las relaciones entre espacios. Esto nos va a permitir no solo importar geometría, sino también importar espacios y otra información. ¿Cuál es la ventaja principal de esto? Tenemos un icono que aparece en este punto, una opción, que nos permite sincronizar el modelo analítico, el modelo de cálculo, en este caso para cálculo térmico, con el modelo de diseño, el modelo original que viene de ese programa BIM. De manera que cualquier modificación que hagamos en el modelo original, directamente sincronizamos mediante esta opción y veremos los cambios que se han desarrollado en nuestro programa de cálculo sin necesidad de añadir ningún tipo de información. Con lo cual, damos un pasito más en lo que es la interoperabilidad. La última línea de desarrollo hace referencia al programa que vamos a explicar en el día de hoy. Directamente conectamos un programa BIM, en este caso Revit, con un programa de CIPE, en este caso Arquímedes, para desarrollar, obtener las mediciones del modelo BIM, generar el presupuesto y directamente, como Arquímedes está conectado con el generador de precios, que es nuestra base de datos de construcción, obtener toda la documentación del proyecto. ¿Vale? Nos comenta algún asistente que no escucha nada. Probablemente sea un problema suyo propio porque ahora mismo hay casi 200 personas y el resto entiendo que no tiene problemas. Muy bien, vamos a seguir, vamos a avanzar. Al final este sería un esquema que trata de resumir lo que podríamos llegar, un posible flujo de trabajo, que sería a nivel de diseño trabajar con estos programas, Revit, ArchiCAD, Allplan, Bentley, y a nivel de cálculo de estructuras, instalaciones, presupuestos, trabajar con CIPE y también, por supuesto, en generación de documentación. Al final, lo que tratamos desde CIPE es dar respuesta a cada una de las fases del ciclo de vida de un edificio, desarrollando aplicaciones para fases iniciales como el estudio de viabilidad inmobiliaria, hasta pues, documentación de mantenimiento o programas de demolición, por ejemplo. Bien, vamos a dar un saltito más. Vamos a hablar de la estructura del modelo BIM de Revit. Entiendo que muchos de ustedes ya conocerán cómo funciona Revit, pero pues si hubiera algún usuario que no, algún asistente que no sea usuario, es necesario entender el funcionamiento o cómo clasifica Revit el conjunto de elementos de un modelo BIM. Aquí vemos un resumen, cómo podríamos resumir ese conjunto de elementos. Aparecerían 4 categorías, que sería categoría, familia, tipo y ejemplar. Esta diferenciación depende tanto de la representación gráfica como de los parámetros comunes que tenga cada elemento. Al final, de una forma de resumirlo, es que cada elemento que se coloca en un modelo en Revit es un ejemplar que pertenece a un tipo de una familia. Al final, la simplificación muy básica que vamos a hacer es enlazar tipos de Revit o materiales a unidades de obra y ejemplares a líneas de medición. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Categorías. Bueno, pues podemos encontrar multitud de categorías de Revit, no solo de carácter arquitectónico o de construcción, sino también de instalaciones, como vemos aquí, o de estructuras. Por ejemplo, una familia clara es pues, la familia de pilar metálico o bien de pilar rectangular. Ahí existe una diferenciación. Este esquema trata de resumir pues, esa jerarquización, ¿no? Tenemos una categoría que hace referencia a las puertas. Dentro de puertas existen de 2 hojas o de una hoja, que serían 2 familias distintas, y en función de las dimensiones tenemos distintos tipos. Cada puerta que coloquemos en nuestro modelo de 80 por 210 será un ejemplar, ¿vale? Bien, para entender las posibilidades que ofrece Revit, es importante comprender que a día de hoy Revit ya permite generar mediciones mediante estas tablas de planificación, pero estas mediciones tienen ciertas carencias. La más conocida, por ejemplo, es que se utiliza el sistema americano de medición versus o frente a la medición a cinta corrida, que es la tradicional. Un ejemplo muy claro es este, cuando dibujamos una fachada, un muro en Revit, directamente va a restar cualquier tipo de hueco que encuentre en ese muro. Este plugin nos va a permitir establecer un criterio de descontar huecos, ¿no? Con lo cual vamos a poder seleccionar si queremos descontar los huecos de más o menos de X metros cuadrados. Otras posibles variables que podemos encontrar es según cómo dibujemos el modelo.
Según cómo hagamos la definición de encuentros, vamos a obtener unas mediciones u otras. Además, permite multitud de posibilidades de modelado, como, por ejemplo, para fases iniciales, trabajar con modelos de masas o bien hacer una definición de piezas para cada una de las capas de un cerramiento. Bueno, pues con este complemento tratamos de ser flexibles y ofreceros la posibilidad de trabajar mediante estas posibilidades. Bien, vamos a dar otro saltito, flujos de trabajo. Realmente, si algo hemos aprendido en todo el tiempo que llevamos trabajando con el BIM, es que no existe un manual de instrucciones, de manera que cada técnico trabaja según sus habilidades y sus recursos. Con este programa hemos tratado de dar respuesta pues, a esa diversidad, de manera que existan diversos flujos de trabajo que vamos a ver. Por ejemplo, una persona que solo trabaja con Revit va a poder utilizar el complemento sin necesidad de tener conocimientos de Arquímedes o de tema de especificación. El caso contrario, por supuesto, ese modelador tendrá algún socio, algún colaborador que le haga el cálculo de las mediciones y presupuestos. Bien, pues una persona que no conozca Revit va a poder también trabajar mediante esta metodología. Sí que será necesario que conozca la estructura básica de cómo se compone un modelo BIM en Revit. Probablemente el perfil que a día de hoy nos encontremos en mayor medida sea una persona que modela y especifica, es decir, que modela el proyecto en 3D en Revit, pero también quiere llegar a generar el cálculo de presupuestos o documentación de proyecto. Bien, en este caso, en función de las habilidades o conocimientos de un programa a otro, hemos distinguido 3 flujos de trabajo que ahora veremos. En cuanto a factores culturales, en función de dónde nos situemos, hoy no lo he mirado, pero ayer había 20 nacionalidades representadas entre los oyentes, con lo cual, en función del país donde nos encontremos, podemos trabajar con una estructura de capítulos diferentes, una base de precios distinta, en función de si es obra pública o obra privada, trabajar de una manera u otra. En Latinoamérica trabajan con fórmulas polinómicas. Bueno, tratamos de dar cierta respuesta a cada uno de ellos. Lo mismo con la dinámica de trabajo. Podemos trabajar de forma monopersonal o multidisciplinar, con lo cual vamos a poder importar distintos ficheros de trabajo, uno del cálculo de la estructura, del modelo de la estructura, del modelo de las instalaciones, e englobarlos dentro del propio Arquímedes. Y hasta aquí la teoría pura. Vamos ya un poco a la práctica, a extraer mediciones y conectarlas con el presupuesto. Antes, una breve síntesis. Arquímedes sí o sí tenía que evolucionar. Es decir, hace unos años y a día de hoy se sigue trabajando así, la medición se basaba en planos en CAD, con lo cual en Arquímedes hace ya muchos años se generó un módulo que era medición desde planos o documentos de XFWG. Por propia evolución, los orígenes de datos están cambiando, por lo que sí o sí era necesario adaptarse y poder importar la información de un modelo BIM. Parece que la tendencia es esta. Cada vez más gente empieza a modelar en BIM, con lo cual ya hemos definido la medición de un elemento, simplemente tenemos que extraerla para que sea exacta a lo que hemos dibujado. Si nos centramos en lo que es la medición de un modelo BIM, pues existe también mucha filosofía, muchas formas de trabajar distintas, no existe un único camino. Lo que vamos a ofrecer aquí en este caso es daros la posibilidad de trabajar bien con tipos, con materiales, con habitaciones u otras utilidades. En función de cómo tengamos desarrollado el modelo, por ejemplo, a nivel de proyecto básico, no hemos definido cada una de las capas, solo hemos definido habitaciones, con lo cual podríamos asociar cada habitación a un precio por metro cuadrado. Son distintas posibilidades. Podemos también vincular con este programa tipos o materiales a partidas de una base de precios, pero también partidas de un presupuesto que podrían venir, como vamos a ver en el día de hoy, del generador de precios. Por último, el programa nos va a ofrecer de forma directa también la descripción técnica y económica para poder tomar las decisiones oportunas en cuanto, por ejemplo, al criterio de medición de huecos, por ejemplo. Bien, vamos a entrar en el primer flujo de trabajo. En este caso vamos a estudiar algunos modelos de forma muy rápida. ¿Vale? Vamos a partir de este, que es el más sencillo. Se trata de, podemos ver, de 2 habitaciones con un muro genérico, sin definición de capas.
2 puertas y 2 ventanas, ¿vale? Bien, pues en este caso vamos a ir al flujo de una persona que solo diseña y no tiene conocimientos de Arquímedes. En este caso iríamos al menú de complementos y directamente desde aquí podríamos generar un fichero de extracción de mediciones. El complemento nos permite 2 opciones. Vincular con una obra de Arquímedes, de manera que si clicamos sobre esta opción nos va a abrir Arquímedes y nos va a generar una vinculación directa, o hacer lo que es una vinculación indirecta. Para generar este fichero no es necesario ningún tipo de licencia, con lo que cualquier usuario va a poder generar este fichero que es MCSU. Directamente le damos aquí y se nos genera un fichero de texto con toda la información en la ruta donde teníamos guardada la obra. Como comentamos, este fichero es .mcsv, la extensión. Bien, pues se lo enviaríamos a nuestro colaborador que trabaja en Arquímedes y desde Arquímedes tenemos una nueva posibilidad que es archivo, conexión con Revit, importar fichero de extracción de mediciones de Revit. Clicando aquí nos dice que busquemos ese fichero, lo tenemos aquí, y vemos que nos aparece una opción que es una lupa. Si clicamos sobre esa opción, vamos a poder ya visualizar toda la información que incorpora ese modelo BIM. En este caso, era un modelo muy básico, pero vemos que dentro de muros existe el muro genérico, 4 ejemplares de ese muro genérico para cada uno de los lados y nos indica el programa también los huecos que están asociados a cada uno de esos ejemplares. Además, información de parámetros de tipo, de ejemplar, etcétera. Todo eso para cada una de las categorías. También aparece información general, materiales, habitaciones, pero esto digamos que es a modo de visualización. Vamos a empezar a trabajar ya con este plugin. Bien, en el momento que le damos a aceptar, nos dice con qué obra queremos vincularlo. Podemos vincularlo con una obra nueva, una obra existente o una obra abierta, que es el caso. Tengo aquí la obra de Arquímedes que podría asociarse a ese modelo. Bien, y ya nos aparece este entorno de trabajo que se ha diseñado exclusivamente para asociar partidas a entidades gráficas de un modelo BIM. Bien, vemos que tiene una estructura clara, que son 2 grandes rectángulos. Uno hace referencia, el de la izquierda, a lo que es el presupuesto, donde vemos la estructura de capítulos, las partidas incorporadas en cada uno de los capítulos y una información que hace referencia a criterios de medición y características técnicas de cada una de esas partidas. En la parte derecha nos encontramos toda la definición del modelo BIM con cada uno de los elementos que se han definido. En la primera pestaña, entidades de Revit. También todos los materiales con los que hemos trabajado y habitaciones en el caso de que hayamos definido. Bien, formas de trabajar con este entorno. Se me ha olvidado comentar que en la parte inferior lo que vamos a ver es cada uno de los ejemplares con la medición correspondiente, tanto si estamos en la parte de Revit como en la parte de Arquímedes. Algo importante es que esta interfaz se puede llegar a mover y podemos seguir trabajando en Arquímedes, de manera que cualquier modificación que hagamos aquí va a estar sincronizada y la vamos a ver automáticamente en este entorno. Por supuesto, no cabe decir que podemos seguir trabajando en Revit y hacer pues, cualquier tipo de modificación al mismo tiempo, ¿vale? Bien, volvemos y vamos a empezar a ver cómo funciona. Existen 2 posibilidades de flujo de trabajo. Podemos decir, oye, yo ya tengo mi presupuesto, pero me faltan las mediciones, con lo cual esta hoja exterior quiero asociarla a una medición que vamos a coger de este muro genérico. Con lo cual le damos al más y directamente nos genera una vinculación. Nos está vinculando lo que es la medición de este elemento con esta partida. Otra posibilidad sería la contraria. Oye, yo ya tengo mi modelo, vamos a empezar a añadir aquí unidades de obra y asociarlas a cada uno de los elementos de este modelo. Por ejemplo, interior, la voy a asociar a la hoja interior, con lo cual le doy al más y automáticamente se genera esa vinculación. Podemos trabajar de una forma, de otra o combinando. Bien, en esta primera vinculación que ya hemos hecho, nos aparece en la parte inferior la última parte de la interfaz que tenemos que ver, que hace referencia a la definición o las unidades que estamos llegando a utilizar. En este caso hemos asociado una hoja exterior a un muro. El programa detecta que se trata de metros cuadrados la unidad, por lo que está cogiendo superficie y por defecto nos ofrece una serie de combinaciones. Podemos seleccionar área neta, que es la que genera Revit por defecto, podemos generar longitud por altura o bien el área donde podemos llegar a decir, oye,
quiero deducir los huecos mayores de X metros cuadrados. Cada partida que viene del generador de precio nos habla de un criterio de medición. En este caso se trata de una hoja exterior de sistema de fachada ventilada y nos dice que hay que deducir los huecos de superficie mayor de 1 metro cuadrado. Con lo cual, al ticar aquí sobre 1, automáticamente el programa va a restar los huecos, ¿vale? O va a añadir los huecos que sean de menores a esa dimensión. Si ponemos 2 metros cuadrados, vamos a ver cómo directamente aumenta la superficie. Bien, con lo cual nos va a permitir hacer ese ajuste. Si, por ejemplo, no coincide, este área no coincide con la combinación que queremos llegar a utilizar, ticando sobre el más podemos llegar a visualizar todos los parámetros que vienen de Revit y hacernos nuestra propia combinación. Pero eso ahora lo veremos. Bien, ya hemos hecho una asociación, vamos a volcar todo esto a Arquímedes, con lo cual vamos a ticar sobre extracción de mediciones. Aceptar. Y directamente vemos como ya en este presupuesto aparece un montante, ¿no? Nos vamos al apartado de hoja exterior y vemos que en la medición nos está incorporando todos esos muros. Incluso podemos poner aquí que aparezca el origen de dónde viene de Revit. Tanto para la hoja exterior como para la hoja interior, con los huecos que se han descontado. Desde aquí nosotros ahora mismo también podríamos decir, oye, muéstrame este elemento en Revit. Podríamos tener una comunicación directa, pero esto lo veremos después. Interesante de esta vinculación es que ahora mismo ya este presupuesto está vinculado a un modelo BIM. Nos aparece este icono en la parte superior derecha, que haciendo doble clic nos va a permitir en cualquier momento volver a este entorno de trabajo y seguir asociando entidades gráficas a partidas. Vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, dentro de carpinterías podemos asociar a esta ventana que incorpora 2 ejemplares esta carpintería, ya estaría asociado, pero también, por ejemplo, podemos asociar un dintel metálico. Como vemos, en carpintería son unidades, con lo que el programa está cogiendo como medición unidades. Podemos incorporar un dintel metálico o un vierteaguas. Por ejemplo, vamos a añadir un vierteaguas y en este caso el programa nos está informando que el criterio de medición del vierteaguas es la longitud del ancho del hueco, pero habría que añadir 5 centímetros a cada lado. Por defecto el programa está cogiendo una combinación que es incorrecta. No está todavía en nuestra base de datos de combinaciones predefinidas, por lo que tendríamos que llegar a introducir nuestra propia combinación. Vamos a hacerlo para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, anchura, vierteaguas. En este caso vamos a trabajar con el ancho, que es D3, y le vamos a sumar 0,05 a cada lado. Lo pasamos a este lado, anchura vierteaguas, y aceptamos. Por lo que el programa ya está cogiendo la combinación que nosotros hemos definido y aparece la medición correspondiente. Esto sería una forma de trabajar. Si seguimos avanzando para ver otras posibilidades de trabajo, por ejemplo, nos vamos a revestimientos y queremos asociar un rodapié, pero a una habitación en concreto. Bien, pues directamente desde aquí nosotros podemos agregar unidades de obra que pueden venir de cualquier base de precios, de otro presupuesto, partidas alzadas, partidas con descomposición, o bien utilizar el generador de precios, que es lo que nos puede llegar a aportar más información. Bien, en este caso vamos a ir a utilizar el buscador, ya estamos en ese generador de precios, y vamos a buscar un rodapié que puede ser pues, el que sea. Por ejemplo, ayer utilizamos el de España, de un fabricante o uno genérico. Aquí nos aparece toda la información que podemos llegar a definir. Pues el adhesivo de colocación, información de rejuntados, si queremos recubrimiento fotocatalítico o no, y nos aparece el precio por metro de esta unidad de obra. Le damos a aceptar y ya estamos volcando el rodapié a nuestro presupuesto. Ahora vamos a decirle que la medición la vamos a obtener de esta habitación, por lo que le damos al más y automáticamente el programa ya está cogiendo por defecto el perímetro. Este perímetro ya ha restado lo que son las carpinterías o las posibles particiones virtuales, es decir, separaciones con otras habitaciones pero que no sean físicas, por lo que no tendrían un rodapié, y nos permitiría traer esa información de forma directa. Si queremos buscar otros parámetros, le damos al más y podemos llegar a visualizar todos los parámetros que incorpora. Bien, vamos de nuevo a extraer la medición y aceptar. Y ya vemos cómo el presupuesto empieza a
a tomar forma. Nos aparece ya ese rodapié, nos aparece aquí ya el vierteaguas con su medición correspondiente, etc. Bien, hasta aquí la primera forma de trabajar. Dos personas que trabajan de forma independiente se envían el fichero MCSV y cada uno trabaja con su propio programa. Vamos a ir al segundo caso. En este caso vamos a trabajar con otro modelo que puede ser este modelo que luego entrará Salvador a explicarlo en mayor detalle porque lo ha desarrollado él mismo. Bien, en este caso vamos a complementos, CIPE y a utilizar la primera opción, vincular con obra de Arquímedes. Le decimos que queremos vincularlo con una obra, por ejemplo, en este caso, una obra nueva. Ya tenemos el modelo y luego vamos a desarrollar el presupuesto. Esta obra nueva va a estar en el escritorio y se va a llamar, por ejemplo, prueba 1. Aceptamos. Nos pregunta información para generar esa obra nueva, si queremos utilizar un predimensionador para partir de una estructura. Información que hace referencia al generador de precios para el ajuste de rendimientos, precios, etcétera. Luego lo explicaremos. Y si queremos, pues, partir con una estructura ya que haga referencia a ese generador de precios o no. Vamos a ir al caso en el que partimos de cero. Aceptamos. Y ahora vemos cómo estamos de nuevo en esta misma interfaz, pero empieza a aparecer mucha más información. Si nos fijamos aquí ya aparecen un gran número de categorías que hace referencia a pilares, plataformas, puertas, techos. En materiales encontramos muchísimos más materiales porque sí que se han definido elementos por capas. Y en habitaciones encontramos también pues, todas las habitaciones que se han definido e incluso unas posibilidades que son trabajar con acabados, que ahora veremos cómo se trabaja. Bien, una de las ventajas de trabajar mediante este flujo de trabajo es que ahora mismo nosotros directamente seleccionamos este conjunto de elementos, le damos al botón derecho y podemos mostrar en Revit de forma directa. Nos dice que hay 9 elementos seleccionados, con lo cual vamos a visualizarlos y nos va a explicar, nos va a indicar al instante qué elementos estamos midiendo. En este caso, pues esos sanitarios. Bien, esto podemos hacerlo para un conjunto de elementos, para un ejemplar, para cualquier, por ejemplo, barandillas. Nos vamos y seleccionamos barandillas de barrotes redondos, que existen 2 ejemplares, mostrar en Revit, y directamente nos está identificando a qué está haciendo referencia. Bien, vamos a ver, mediante este flujo de trabajo, cómo empezaría a crecer ese presupuesto. Podemos trabajar, como comentábamos, directamente en Arquímedes o desde la propia interfaz. Ponemos 0, 1, prueba y lo que sea, aceptar. En este caso, pues podemos empezar a crear unidades de obra directamente también desde aquí. Pues, por ejemplo, un detalle que me gusta o una de las partidas que me gusta enseñar del generador de precios para visualizar el nivel que llega es una albardilla, por ejemplo. El capítulo H está repleto de remates y detalles, pues recercados, dinteles, que podemos encontrar en cualquier unidad de obra, pero por ejemplo, en este caso, en este proyecto existe una albardilla, con lo cual seleccionamos una albardilla pues, de piedra natural. Con esta definición podemos visualizar fotografías sobre el material seleccionado, aceptamos y directamente se carga aquí. La idea que podríamos llegar a seguir es ir analizando cada uno de los elementos e ir alimentando este presupuesto con unidades de obra. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a muros, encontramos este muro básico, albardilla antepecho, que podríamos asociar directamente con esta partida. Como detecta que es metros, detecta la longitud y ya nos genera toda la medición correspondiente. Materiales, por ejemplo, si queremos definir este gres, pavimento de gres, podemos generar una partida alzada que sea lo que sea por metros cuadrados, gres, y un precio de lo que sea, aceptar, y podemos asociar cualquier partida también a materiales, con lo cual nos está cogiendo ahora por defecto el área de todos los materiales que incorporan GRES. En cuanto a temas de habitaciones, como comentábamos, podemos asociar unidades de obra a habitaciones completas o bien
por ejemplo, trabajar con estas utilidades. En este caso, en la obra que ha desarrollado Salva, si nos vamos a una planta de distribución, por ejemplo, de la planta baja, cada recinto incorpora aquí, dentro del apartado de propiedades, unas opciones de acabado. Con lo cual, aquí si introducimos un código, que puede ser enlucido, alicatado o falso techo de lamas o lo que sea, automáticamente el programa va a poder detectar todas las habitaciones que incorporan ese acabado, por ejemplo, de enfoscado. Con lo cual, en la parte inferior nos dice, si nos ticamos aquí, que el garaje, la sala de calderas y la terraza cubierta incorporan ese elemento. Con lo cual, vamos a poder asociarlo a una partida. En este caso, por ejemplo, lo puedo asociar a la partida de Gress, por poner un ejemplo, y vemos cómo se pueden generar conjuntos de partidas. Es decir, para un mismo elemento, a una misma entidad, podemos asociar varias partidas y una misma partida puede asociarse a varias entidades gráficas, con lo cual nos permite esa libertad. Bien, una vez visto esto, vamos a trabajar con una tercera opción, un tercer flujo de trabajo, que sería trabajar con notas clave. Esta forma de trabajar es algo más específica. Hay gente a la que le gusta trabajar así, hay gente a la que no le gusta trabajar así. Creo que Salva está entre los que prefieren trabajar de la forma en la que acabamos de hacer. Pero vamos a ver, para que conozcáis las distintas posibilidades que permite este programa, cómo podríamos llegar a trabajar de esa manera. En este caso, para esta vivienda completa ya tenemos un presupuesto generado. Desde la opción de archivo, exportar, podemos generar un fichero de notas clave para Revit, que puede incorporar capítulos, partidas y materiales o capítulos y partidas. En este caso, pues todo esto, por ejemplo. Notas. En este caso, lo que estamos haciendo es generar un fichero de texto donde se hace referencia a un código y a un resumen de a qué hace referencia ese código. Bien, este fichero de notas clave vamos a poder, si nos vamos a Revit, importarlo desde la opción de anotar, notas clave, configuración de creación de notas clave. Vamos a importar este fichero que está en el escritorio. Y lo que nos va a permitir es directamente en el propio Revit hacer esa asignación a partidas. En este caso, por ejemplo, seleccionamos este muro, editamos el tipo y dentro de las opciones de los parámetros de este tipo de muro existe una opción que es notas clave. Desde aquí podemos visualizar lo que es la estructura de ese presupuesto, que puede ser un presupuesto o puede ser un banco de precios. Por ejemplo, vamos a asociarlo a FFX010. También podemos entrar a nivel de materiales, incluso podríamos asociar a cada uno de los materiales de ese muro una nota clave. Aceptamos, ya incorpora esa nota clave. Aceptamos. Y si de nuevo vamos a exportar a una obra de Arquímedes, en este caso, pues a esta obra que es la obra que se ha desarrollado, o en la que se ha basado esa generación de notas clave, vamos a ver cómo ya aparece por aquí una partida que incorpora el CIPE-CODE-MED, que es el puente que permite vincular una partida con una entidad gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos a esta entidad gráfica y que nos busque la partida, vemos como ya se ha generado esa vinculación. Es decir, nos hemos ahorrado un paso en este entorno de trabajo. De manera que si, pues eso, por ejemplo, ahora extraigo la medición directamente sin haber hecho ninguna modificación, ya vamos a poder alimentar nuestro presupuesto directamente en base a esas notas clave con las que hemos trabajado. Nos vamos a ir, por ejemplo, a FFX y vemos como ya aparece ese modelo. Si ticamos aquí en mostrar en Revit, bueno, por defecto ya estaba seleccionado, nos aparece este elemento. Bien, vamos a ver, aprovechando que estamos con esta obra, otras posibilidades de esta herramienta. Ahora mismo, como comentábamos, podríamos ir asociando a cada elemento una nota clave y al vincular que se genere ya esa asociación directa, con lo cual se extraigan las mediciones de forma automática. Esa sería una posibilidad de trabajo.
Otra de las herramientas que permite este programa es, por ejemplo, en este caso, ya hemos generado una vinculación de esta obra con un proyecto, vamos a hacer una serie de modificaciones, que puede ser eliminar esta barandilla, agrandar ese muro o copiar esta puerta. 3 modificaciones, ¿vale? Vamos a vincular de nuevo con la obra de Arquímedes. El programa ya detecta que existe una vinculación con un presupuesto y nos dice si queremos vincularlo a otra obra o actualizar la información. Si le damos a actualizar la información, nos va a detectar un control de cambios. Nos va a decir, oye, fijaos en la parte del modelo, todo está igual excepto esta categoría, barandillas, concretamente este tipo, concretamente se ha eliminado este ejemplar, con lo cual nos va a avisar de las modificaciones. Esto puede tener otras utilidades, como por ejemplo, ir exportando Arquímedes progresivamente e ir viendo cómo evoluciona el proyecto. Por ejemplo, en una semana se han desarrollado 200 metros cuadrados de muros, por decir algo. Aquí en muro básico vemos cómo también se ha modificado esa medición y dentro del apartado de puertas, puerta abatible, vemos cómo se ha agregado, aparece aquí con un más, una nueva puerta. Con lo cual existe ese control de cambios. En materiales no hemos llegado a modificar nada y en habitaciones tampoco, como vemos aquí. Bien, esta sería otra utilidad que podríamos llegar a utilizar, a la redundancia, con este plugin. Vamos a ir a la última forma de trabajar. Para ello, vamos a trabajar con... Vamos a ir cerrando con esta última obra, que está desarrollada por Iván Alarcón, de IBIN. Y en este caso, nosotros, partiendo de esa generación y esa asignación de notas clave en Revit, lo que podríamos hacer es directamente a cada familia asociarle ya una nota clave. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que estamos dibujando, ya estamos asociando ese modelo a un presupuesto, no solo a un presupuesto, sino también a toda la información que incorpora el generador de precios, ¿vale? De manera que, en este caso, por ejemplo, si directamente desde aquí hago la vinculación con el proyecto de Arquímedes, podemos, con la obra abierta o, por ejemplo, generar una obra nueva, pero que nos busque esas referencias de notas clave en otro proyecto, con lo cual podríamos trabajar de forma distinta. Aceptamos y ya vemos como aquí aparece un gran número de elementos que tienen ya esa asignación previa, con lo cual, si nos vamos a visualizar, ya tienen esos ejemplares asociados a la medición. Nos ahorramos ese trabajo. Es otra forma de trabajar, con lo cual al extraer la medición, ya directamente, sin haber hecho un paso previo aquí, hemos generado ese presupuesto, como vemos aquí en este punto. Comentábamos anteriormente que existen otras posibilidades de trabajo. En este caso, por ejemplo, vamos de nuevo aquí, se ha desarrollado la arquitectura por un lado y las estructuras por otro lado. De manera que desde aquí nosotros ahora este proyecto de estructuras lo podemos vincular a la misma obra y vamos a poder extraer lo que son las mediciones de la estructura de un lado y las mediciones de la arquitectura de un lado. Vamos a poder gestionar esa información desde distintas obras de proyecto. Bueno, a modo de resumen, esto es lo que hemos hecho. Por un lado, el diseñador exporta el modelo en el primer flujo de trabajo. Por otro lado, el especificador importa ese fichero MCSV. En cuanto a personas o flujos de diseñadores y especificadores, vincular un modelo y hacer esa asignación en el nuevo entorno de trabajo, generar notas clave y asignarlas en Revit. Estas notas clave pueden venir de un presupuesto, de un banco de precios, de un presupuesto de referencia. Podemos vincularlo a un presupuesto o a una base, a un presupuesto de referencia también, como hemos comentado. Y por último, trabajar con familias que ya incorporen esas notas clave. Sé que es un poco confuso, pero espero que por lo menos quede clara en las distintas posibilidades. En cuanto a utilidades, las que hemos visto, trabajo simultáneo en Arquímedes sin Revit, criterios que podemos ajustarnos a nuestra forma de medir, combinaciones de parámetros que podemos también ajustarnos a esa forma de medir. Ayer nos preguntaban cómo podemos medir una escalera. Bueno, pues aparecen todos los parámetros de huellas, contrahuellas, números de huellas, longitudes, volúmenes, etcétera. Podemos trabajar con esos datos para ajustar nuestra propia medición. Generar conjuntos de partidas, medición de elementos no modelados, como en el caso que hemos visto del rodapié u otros elementos.
y automatización mediante códigos y notas clave. Vamos a pasar rápidamente. Otras utilidades que hemos visto, el tema de control de cambios, consolidación de proyectos. Podemos asociar varios proyectos de Arquímedes a un modelo o varios modelos a un proyecto de Arquímedes. Y generación de planos y leyendas. Esto no lo hemos visto, pero vamos a verlo de forma muy rápida. Una vez ya hemos generado, por ejemplo, esa asignación mediante notas clave, directamente desde aquí nosotros vamos a poder generarnos nuestros 3Ds o secciones con la codificación correspondiente al código que hemos utilizado para la definición del presupuesto. Esto no solo a nivel de modelo 3D, si nos vamos a nivel de planos, por ejemplo, se genera una leyenda de forma automática con la definición de cada uno de esos códigos asociados a entidades gráficas. Con lo cual podemos alimentar de información nuestros planos y asegurarnos que existe una coherencia con los documentos de mediciones, presupuesto y el resto de documentación general. Bien, vamos a seguir avanzando por aquí. Herramientas que están en fases de desarrollo, pues cálculo, definición de fases y opciones de diseño, bidireccionalidad, permitir trabajar con filtros, guardar parámetros de usuario, eso ya está a nivel de desarrollo, hacer marcas para controlar de forma visual lo que se ha medido y lo que no se ha medido, atajos de teclado, no lo hemos comentado, pero si ticamos a F3 podemos visualizar directamente ya esa entidad del modelo BIM, o F5 hacer la asignación, módulos de precios para una presupuestación progresiva, ya estamos trabajando sobre ello, la posibilidad de en fases previas asignar módulos en función del tipo de proyecto y el tipo de habitación y dar un coste para una fase inicial. Bien, rápidamente ya me he pasado de la hora, pero voy a ser muy breve para hablar del generador de precios, por si alguno no lo conociera. Comentar que está adaptado a un total de 24 países y lo que permite el generador de precios se trata de una base de datos multiparamétrica, por lo que nos ajusta todos los parámetros que vemos aquí, rendimiento y precio de mano de obra, materiales y maquinaria, en función del tipo de proyecto en el que estamos trabajando. No es lo mismo desarrollar una obra de 50 metros cuadrados que de 50.000 metros cuadrados, por todo el tema de rendimientos, etc. El único parámetro fijo es ese que viene del modelo BIM. Si hemos definido el modelo BIM correctamente, pues será correcto, digamos, la resolución final. Y eso es la cantidad que vemos aquí en este punto. Al final tenemos una serie de estudios y en función de esa definición del proyecto que estemos desarrollando, vamos a ajustar esos rendimientos. Bien, otra información. Comentábamos que cada unidad de obra incorpora unas pestañas que hacen referencia a toda la información del elemento que hemos seleccionado, de esa unidad de obra. De manera que por cada unidad de obra del generador de precios con la que estemos trabajando vamos a poder generar el precio, el pliego de condiciones, información de recepción de materiales para el documento de control de calidad, los residuos generados según la lista europea de residuos, emisiones de CO2 y energía incorporada para el documento de análisis de ciclo de vida, documentación de seguridad de salud, manual de uso y mantenimiento, calendario de mantenimiento, valoración de mantenimiento decenal, detalles constructivos, memoria gráfica de materiales, gran cantidad de información. Además, podemos visualizar directamente información que nos hace llegar el fabricante de detalles, manuales de puesta en obra, documentos de adecuación al uso, fichas técnicas, etcétera. Y estamos trabajando, existe una línea de desarrollo abierta para incorporar modelos BIM dentro de lo que es ese generador de precios. Para terminar, comentar que lo que se trata de hacer aquí es que no existan incoherencias entre cada uno de los documentos de un proyecto. Por ejemplo, anteriormente era habitual que en un proyecto el pliego de condiciones hablara que el falso techo se ha definido con escayola, pero el seguridad de salud habla de que estamos utilizando yeso y en el presupuesto no se ha utilizado ningún falso techo, por decir una cosa, ¿no? La idea es que todo está bebiendo aquí de la misma base de datos, que es, por un lado, el modelo BIM y, por otro lado, el generador de precios, con lo cual existe una coherencia entre cada uno de los documentos. Por último, y ya sí que finalizo, una vez ya hemos desarrollado nuestro proyecto en Arquímedes, podemos avanzar con este programa y trabajar toda la gestión del proyecto en cuanto a diagramas de Gantt, planes de pagos, curvas de inversión
o lo que hace referencia al control de obra, tanto a nivel de financiero como de compras, centros de costes o contabilidad. Hasta aquí la parte más teórica. Vamos a dar paso a la parte más práctica. Salvador, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Buenas, Salva, ¿qué tal? ¿Se me oye, Pablo? ¿Se te Perfecto. escucha? Pues Bueno, nada, en primer lugar agradecerte que estés a día de hoy y perdona porque me he ido un poco del horario, pero bueno, seguro que ahora nos vas a deleitar con tu presentación. bueno, pues buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Salvador Moret, soy arquitecto y aparte de ejercer la profesión de forma libre, pues también soy formador de Revit y Arquímedes aquí en Valencia, en la Academia Enseñan, como ha dicho Pablo. Entonces, lo que yo voy a enseñar es una especie de caso práctico. Voy a resumir un poquito todo lo que ha comentado maravillosamente Pablo ya, pero voy a hacerlo de una forma ordenada y siguiendo el criterio que yo utilizaría. Vamos a ver. Yo, siguiendo un poco la analogía que Pablo ha comentado de los diferentes perfiles, pues hay un especialista en BIM o un especialista en mediciones. Yo me vinculo un poquito al rol de diseñador y especificador, al que genera primero el modelo BIM y después las mediciones. Y por ello, el flujo de trabajo que yo voy a utilizar es primero generar el modelo BIM, después generaré las partidas de un presupuesto y después haré la medición vinculada al modelo BIM. Tal y como ha enseñado en varias ocasiones Pablo, podéis ver que cualquier cambio se va a poder ver reflejado automáticamente. Entonces, yo tengo por una parte mi modelo de Revit y por otra parte tengo una obra de Arquímedes que, como podéis ver, está absolutamente vacía. ¿De acuerdo? Sí, tengo todas las partidas, pero no hay ninguna medición sobre ella. Entonces, este trabajo es el que considero que tienes que hacer siempre que estás midiendo, tienes que tener muy claras las partidas y para ello son necesarios una serie de conocimientos. Hay que tener nociones sobre mediciones, es fundamental saber qué hay que medir y después, sobre todo, hay que saber cómo se mide cada partida. Hay elementos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que se miden de forma separada, como las fábricas de fachada, la hoja interior y el aislamiento, son partidas distintas. Y sin embargo, otros elementos se miden en un solo bloque, como unas cubiertas. Yo recomiendo que, si se sigue el árbol del banco de precios que se utilice, se minimizan los errores y los olvidos. Entonces, nosotros tenemos aquí todo el árbol, que además sigue una estructura bastante lógica y bastante parecida a la realidad constructiva. Primero se acondiciona el terreno, después tenemos la cimentación, estructuras, fachadas, etc. Y entonces lo que yo voy a hacer es, en los complementos, de TIPE, vincular con obra de mediciones, y entonces aquí me aparecen todos los elementos y yo voy a ir actualizando y colocando algunos. Vamos a ver. Yo no voy a empezar siguiendo este orden, sino que tal y como os he dicho antes, voy a seguir este orden. Voy a seguir el orden del árbol, del generador de precios, el árbol del presupuesto, porque es el que nos va a ayudar a ir buscando cada cosa que necesitas en tu proyecto, no al revés. Si lo hacemos al revés, cometeremos el riesgo de olvidarnos de más cosas. Entonces, el capítulo de acondicionamiento del terreno justamente es el primero y es el que más pegas vamos a tener, porque el movimiento de tierra, aunque el desbroce lo vamos a sacar fácilmente, o bien con la topografía, según como la tengamos dibujada, o si no, con las líneas de propiedad, por ejemplo, que yo las tengo dibujadas también. Entonces, independientemente de esto, yo cojo, y como ha dicho Pablo, añado, se coloca aquí y ya lo tengo colocado. Sin embargo, por ejemplo, la red de saneamiento horizontal todavía no la tengo dibujada en RevitMech, con lo cual esa parte tendremos que hacerla manualmente. Pero yo sí que tengo perfectamente definidas todas las partidas. Realmente, lo que yo voy a hacer ahora es enseñaros cuáles serían los pasos más comunes que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, si yo me voy a las cimentaciones, regularización, donde tenemos simplemente la capa de hormigón de limpieza, yo buscaría las cimentaciones estructurales y cimentación de muro. Estas dos partidas las añado y aparecen automáticamente aquí, y entonces compruebo que la regularización, que es el hormigón de limpieza, se mide por superficie, con lo cual
yo digo longitud y ancho, ¿de acuerdo? No voy a utilizar el volumen del hormigón de las zapatas. Sin embargo, en cimentaciones superficiales sí que voy a coger una zapata corrida de cimentación, voy a coger la cimentación de muro y la añado. Eso significa que, de nuevo, voy a utilizar con una sola categoría de mi modelo, voy a utilizar varias partidas del presupuesto. Si lo hiciera al revés, correría el riesgo de olvidarme de alguna de las partidas que son súper importantes. Entonces, por eso estoy haciendo este criterio. Si yo me voy a fachadas, por ejemplo, en fábricas y traslosados, yo tendría que buscar la hoja exterior de encerramiento, la hoja interior, etc. Cada una de ellas las voy a coger del muro básico, ladrillo, y lo añado. Como veis, yo he añadido algunas ya para comprobar que todo me salía correctamente. Pero lo que voy a hacer aquí es comprobar siempre una de las cosas más importantes en el presupuesto, que es el criterio de medición, como ha dicho antes Pablo también. Como podéis ver, dice que debo de deducir aquellos elementos de más de 2 metros cuadrados. Ojo, porque aquí justamente en la vista dice que hay que añadir a cambio la superficie de la parte interior del hueco. Yo en este caso, lo comido por lo servido, no voy a descontar nada. Sin embargo, en este que dice que los huecos de más de 4 metros cuadrados debo descontarlo, sí que lo voy a tener aquí marcado. Fijaos que yo, para coger todos estos, simplemente he ido cogiendo los muros del H11 y el H7 y los he ido añadiendo aquí. Cuando yo extraiga las mediciones, lo que yo voy a obtener en mi modelo, en mi presupuesto, perdón, va a ser, como podéis ver, movimiento de tierra. Ya tengo algunos elementos y, por ejemplo, en fábricas de traslosados tengo todos aquellos que yo he ido generando. Una de las cosas que más errores o que más dudas pueden surgir es con el tema de los revestimientos. Fijaos que yo, por un criterio de trabajo que tengo diferenciados los tipos según los acabados. Tengo ladrillo del 7 con enfoscado a ambos lados, con enfoscado y enlucido, con enlucido a ambos lados, etc. Eso se refiere a que en mi modelo de Revit, por ejemplo, yo tengo en la planta de sótano, aquí tengo un enfoscado, mientras que aquí tengo un enfoscado también, pero, por ejemplo, esta parte está enlucida por este lado y enfoscado por este otro. Lo mismo pasaría en planta baja, donde aquí tengo un alicatado con un enlucido. ¿Cómo doy respuesta a este modelado preciso que he intentado hacer? ¿Cómo doy respuesta a esto desde dentro del presupuesto? Pues fijaos, si yo vuelvo a la pantalla del programa, vais a poder ver que yo me vengo a los revestimientos, por ejemplo, con los tradicionales, y voy a buscar guarnición de yeso sobre paramento vertical. Entonces, yo tendría que buscar todos aquellos ladrillos que tengan enlucido y estar buscándolos. Eso no es una medición correcta. ¿Por qué? Pues porque primero me voy a dejar algunos por medir, estoy convencido. Y después aquellos que tengan enlucido a ambos lados voy a tener que estar súper pendiente para medir los dos. Por tanto, una de las novedades o de las cosas potentes que tiene este plugin es que yo puedo medir no solamente por entidades de Revit, sino también por materiales. Entonces, yo me vengo a la pestaña de materiales y voy a buscar el material enlucido. Y él solo va a encontrar a qué partidas hace referencia, a qué categorías y a qué familias y a qué tipos hace referencia. De manera que yo lo voy a poder añadir perfectamente y, además, reduciendo los huecos de 4 metros cuadrados, además reducir solamente el exceso. ¿De acuerdo? Entonces, al final de aquí voy a tener cuántos huecos estoy midiendo. Este tipo de medición se deriva de conocer perfectamente cómo se está midiendo cada uno de los elementos. Yo, por ejemplo, no voy a utilizar este criterio cuando mida cubierta. Yo, cuando quiera coger una cubierta plana o transitarle de grava, lo único que voy a hacer es buscar en las categorías de Revit mi cubierta. Voy a buscar la cubierta básica, la selecciono y la añado. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué hago esto? Pues porque cuando yo vengo a Arquímedes
Si no me da error, perfecto. Cuando yo vengo aquí, me da cubierta plana, cubierta de grada. Y aquí tengo una descripción que me indica que esta cubierta está formada completa. De hecho, yo puedo ir al generador de precios y comprobar que la cubierta es un único bloque que incluye todos los elementos. Por eso esta decido medirla por categoría, mientras que hay otras, un pequeño problema con la pantalla, ahora ya la veo bien, mientras que otras las voy a decidir que quiero medir parte. ¿De acuerdo? Esto nos sirve un poquito para poder entender que hay veces que vamos a utilizar medición por materiales. Como norma general, el revestimiento es una buena alternativa. No estoy diciendo, ni diré nunca que es el único método. Por supuesto, Pablo ha demostrado que hay bastantes métodos, pero este permite potenciar, como pone aquí, unos flujos de trabajo más rápidos. No tengo que estar fijándome constantemente en qué familia se ha añadido, sino que directamente busco el material y el plugin me va a dar cuántos metros cuadrados de ese material se utiliza en todo el modelo. Por ejemplo, hay un punto aquí que si el material se usa como pintura, esta opción lo llega a recoger. Sabéis que como pintura lo podemos utilizar simplemente para cambiar un trozo de revestimiento. No solo eso, sino que siguiendo los flujos de trabajo que ha comentado Pablo, yo puedo querer trabajar para medir suelos y pavimentos. Para ello voy a utilizar un método diferente. Yo me vengo a mi vista 3D para que podáis ver un poquito la historia y seguro que sabéis, y muchos de vosotros trabajáis así, que un criterio de trabajo es separar por una parte la estructura, el forjado, y por otra parte estar separando los pavimentos. Es el funcionamiento que yo tengo. Entonces, eso me va a permitir, de cara a trabajar con la vinculación, decir que en mis estructuras, lo mismo en armado, el forjado unidireccional esté directamente cogido con, por ejemplo, el suelo de forjado de 25 más 5. Yo lo añado y automáticamente lo tengo colocado. Para hacer los pavimentos, yo lo puedo hacer de esta manera. Me iría a revestimientos, suelos y pavimentos y buscaría el suelo de baldosa de grés rústico. Y ahora, ¿cómo lo hago? Pues puedo hacerlo de dos maneras. Una forma sería muy sencilla, dentro de los tipos de suelo, busco aquello de pavimento de grés y directamente lo añado. Eso es el método normal. Si no tengo esta definición a este nivel, yo puedo decidir que quiero trabajar por habitaciones. Yo puedo buscar con habitaciones que tengan un acabado de suelo de pavimento de grés y directamente añadir esa información. Esto tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Para un proyecto de ejecución, como es el caso de la obra que yo os enseño, no recomendaría trabajar con habitaciones. ¿Por qué? Pues porque, aunque tenemos maravillosamente bien una descripción de qué habitación tiene cada cosa, si nosotros volvemos a nuestro dibujo Revit, podremos ver que esto no es correcto, porque la habitación, como podéis ver, está cogiendo más allá de lo que nosotros vamos a pavimentar. ¿De acuerdo? Siento que soy muy crítico, muy específico con esto, pero ya que tenemos una herramienta muy potente, vamos a intentar sacarle el máximo partido, pero con prudencia. Entonces, para fases tempranas de proyecto en las que yo simplemente tengo dibujado como ha dibujado antes Pablo, un muro, ya que colocamos dos habitaciones. Esto es genial porque nosotros tocamos la habitación y en las propiedades de la habitación podemos elegir los acabados de techo, muro y suelo, y con eso tenemos unas mediciones muy rápidas de más o menos qué puede haber ahí, tanto en enlucidos como en alicatados, etc. Sin embargo, en un proyecto de ejecución donde nosotros vamos a tener bastante cuidado en eliminar las cosas que nos sobran, no deberíamos hacer esta medición, es algo que no nos importe. También podemos utilizar las habitaciones para medir, por ejemplo, revestimientos verticales. Aquí hace falta trabajar un poquito con fórmulas y, bueno, es una oportunidad de mostrarlo. Fijaos que yo en los revestimientos de alicatado, por ejemplo, teníamos todo esto, lo voy a eliminar, tengo 107 metros cuadrados, y lo que voy a hacer es trabajar con habitaciones. Voy a buscar habitaciones cuyo acabado de paredes sea alicatado, lo voy a añadir, y entonces yo aquí tengo una serie de habitaciones. Ojo, porque esto es un área, a mí no me interesa el área, me interesa el perímetro por la altura. Entonces voy a cambiar un criterio de medición
Y entonces voy a buscar entre los parámetros que tengo a ver qué me puede servir. Este tipo de explicaciones que estoy escribiendo aquí es muy fácil que os pasen de vez en cuando, porque como cada uno modelamos de forma distinta, nos encontraremos con problemas diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, necesito un perímetro, lo voy a añadir, y necesito una altura. El tema es que la altura sin límites de notación no corresponde con la altura real. Yo vengo aquí, acepto, y la altura sin límites son 3 metros, pero eso no es cierto. Yo tengo unos falsos techos definidos, y en cada uno de los sitios la altura es distinta. Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Podemos escribir aquí y decir por qué no me aparece la altura, o podemos ser un pelín más inteligentes y trabajar nosotros. Fijaros, la altura sin límites no es el valor que yo quiero. Sin embargo, si yo tengo el volumen y tengo el área, yo puedo decir que quiero multiplicar A, que son las unidades, por B, que es el perímetro, por volumen partido área, que eso es la altura. Si yo acepto, y aquí tengo el volumen partido área, y fijaos, voy a sacar la calculadora rápidamente. Si el volumen de la habitación cocina son 31,846 dividido entre un área de 13,269, eso me sale que la altura son 2,40, que exactamente es la altura libre de la cocina, con lo cual yo voy a poder medir de forma perfecta, en este caso concreto, los metros cuadrados que yo voy a tener para esto. Realmente es unidades, perímetro, y aquí tengo el total. ¿De acuerdo? Son formas distintas de trabajar. Yo estoy trabajando junto a Kipe, porque como somos conscientes de que las mediciones son un tema peliagudo, estamos haciendo una especie de prácticas de buena medición o criterios de mediciones que se pueden utilizar a partir de los elementos. Por ejemplo, si nos vamos, las escaleras es un tema bastante complejo, pero si nosotros nos vamos a muros, diríamos en qué elementos hay que medir para que todos aquellos que queramos los podamos sacar, o cómo medir las puertas, o cómo medir suelos, o qué cosas hay que medir y bajo qué criterio. Esto que todavía está en fase de desarrollo llegará un momento en que esté bastante desarrollado para que podáis obtenerlo a través de CIPE y así que os ayude un poco en vuestro trabajo. Hay ciertas partidas que son curiosas de medir, depende de cómo modeles. Yo, por ejemplo, este proyecto está modelado el antepecho de cubierta a partir de un muro apilado que se compone de dos elementos. Una albardilla antepecho, muy rápida, y un muro exterior de 2 hojas. Entonces, yo puedo decirle al plugin que quiero medir dentro de fachada, quiero medir los remates exteriores, la albardilla prefabricada, y voy a medirla a partir de los muros de albardilla antepecho, que tengo ahí el tipo de muro. Entonces, yo añado y él automáticamente me ha cogido la longitud, que es exactamente la partida que yo quería. Entonces, con ese elemento nosotros hemos podido medir sin problemas la albardilla. Si yo siguiera con remates exteriores, podríamos ver cómo medir vierteaguas umbrales. Pablo ya lo ha hecho, ha cogido un criterio de hacerlo. Yo voy a enseñar otro sistema con fórmulas. Para mí las fórmulas de Arquímedes son muy, muy potentes y nos van a ayudar a desarrollar, a llegar hasta donde el plugin no llegue, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero medir los vierteaguas o los umbrales para puertas, y entonces yo tengo claro que los vierteaguas dependen de las ventanas, con lo cual las asigno. Voy a asignar a el vierteaguas, y tal y como ha pasado antes, esto mide por unidad y esto no es lo que yo necesito. Entonces voy a crearme un sistema. El sistema que ha desarrollado Pablo es crear aquí un código nuevo, que es perfectamente válido. Yo lo que voy a hacer es aprovechar de nuevo las fórmulas de Arquímedes para sacar lo que yo necesito. Yo voy a coger, por ejemplo, la anchura, y mi fórmula va a ser unidades, siempre hay que poner unidades, si me olvido me lo va a decir, B más 0,1. Si yo intento aceptar, me va a decir que debo incluir la A en la variable expresión. Por supuesto, tengo que decir cuántas unidades hay de cada tipo. Entonces yo A por
B más 0,1, entonces yo acepto. La ventaja que tiene para mí este método es que lo que yo estoy percibiendo aquí es el ancho real de la ventana y voy a saber que le estoy añadiendo 10 centímetros más. Pues son formas diferentes de añadirlo. Estoy pensando que el tema de las escaleras es algo que tiene cierta historia. Vamos a ver. Las estructuras, por ejemplo, yo tengo aquí por dimensional y losa de escalera. La losa de escalera se mide de una forma bastante peculiar, por su intrados en verdadera magnitud. Sin embargo, las escaleras en Revit no se definen de esa manera, entonces cuando yo intento colocar las escaleras, yo vengo, por ejemplo, la escalera de 28,5, de 28 por 18,5, que es la que tengo utilizada, yo coloco esta escalera y me resulta prácticamente imposible saber cómo medirla. Sin embargo, ya que tengo un montón de parámetros y la realidad es que si conseguimos pensar un poco, podremos sacar la medición. Yo tengo una escalera, tengo historia y entonces yo sé que esto es el número de huellas por la profundidad de huella y esto es el número de contrahuellas por la altura de contrahuella. Si nos acordamos un poquito de Arquímedes, haciendo honor al programa, sabemos que tenemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, con lo cual, colocando aquí la fórmula, yo voy a poder sacar la longitud perdida en verdadera magnitud de mi escalera. La fórmula es un poco fea, no me apetece ponerme a hacerla, pero realmente la he probado y, salvo un pequeño ajuste, funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, hemos visto tanto escaleras como medir elementos de tabiquería. Por ejemplo, yo en particiones podría querer medir en tabiques, para hoja de partición. Yo quisiera poder medir o bien con materiales, ¿vale? Aquí todavía estamos en desarrollo para poder filtrar los materiales, porque así si no me va a cogerlo todo. Pero ya aquí lo bueno que tengo es que yo puedo ordenar por tipo, y yo sé que todos estos materiales, todos estos elementos, el H7, el H7, el H7, hasta aquí, bueno, yo los voy a poder añadir. Sin embargo, de momento, hasta que la orden de filtro esté todavía más desarrollada, los tabiques yo voy a utilizarlos como entidades de Revit. Me voy a ir a los muros, al igual que he hecho antes, tipo de muro, y voy a coger todos los muros que empiezan por el H7 y los voy a añadir. El único que no he añadido es esto, porque como yo soy el autor de la medición, yo sé que en fachada, en defensas exteriores, tengo un antepecho de 1 metro que corresponde con esto y lo voy a añadir. La verdad es que creo que entre la presentación de Pablo y un poquito el concepto que hemos ido viendo aquí, va a quedar bastante claro cómo es el flujo de trabajo. Si me permitís, voy a contaros, por último, que hay ciertas ventajas frente a trabajar con notas clave. Trabajar con notas clave es un sistema bastante potente, tal y como ha dicho Pablo, yo no soy de los que usan ese sistema, porque creo que se produce cierta iteración. Pero ahí cuando trabajas con nota clave tienes que, primero, generar tu árbol de la medición exactamente igual que con el método que yo utilizo. Después tendríamos que generar el fichero de notas clave, ¿de acuerdo? Perfecto. Y después tendríamos que, por una parte, cargarlo, que eso no cuesta nada, e ir asignándolo a cada elemento. Ahí es donde yo me muestro un poco más reactivo. Sin embargo, hay que reconocer que las ventajas de usar notas claves es que después tienes el mismo código tanto en planos como en mediciones y que los planos de detalles son más coherentes con el resto del proyecto. Yo tengo notas claves de materiales, que son los del proyecto, y también los de los planos, los de los documentos de mediciones. Sin embargo, en mi caso, y es una opinión personal, la balanza hace que no utilice las notas claves, por lo menos no para desarrollar la transición entre Revit y Arquímedes. No obstante, como podéis ver, poco a poco se ha ido llenando el proyecto y al final vamos a poder utilizar todo. Si hay alguna partida que no se puede medir directamente, como por ejemplo ahora mismo la red horizontal, tenemos que
medirlo nosotros, lo completaríamos con Arquímedes. Por eso, insisto, es importante que tengamos primero un árbol de medición montado y tenemos que tener conocimientos de mediciones. Pablo, ¿me deja alguna cosa más? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ha quedado claro. Nos están preguntando alguna cosilla respecto a lo que tú estás hablando. Si te parece, te pasamos al apartado de preguntas y si quieres Claro. escucharlo en directo, perfecto. Bueno, creo que nos hemos entendido bien. Mi parte ha sido caótica y teórica y la tuya ha sido práctica y clara. O sea que ha quedado fenomenalmente claro, espero. Por lo menos eso nos lo están diciendo. Vale, nos pregunta en este caso, a ver si tengo el nombre por aquí. Bueno, nos comentan cómo medirías tú el movimiento de tierras. Es decir, qué utilidad podrías llegar a hacer uso para sacar la medición del movimiento de tierras. ¿Qué aparece en ese manual de buenas prácticas que estás haciendo? Bueno, pues os lo voy a contar. No voy a poder desarrollarlo con el plugin todavía porque, tal y como has comentado tú, el tema de la implantación de fases de proyecto es algo que aún está en desarrollo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, de momento, hoy por hoy, apoyarme en una serie de tablas en las que yo he ido creando esto. Por ejemplo, yo tengo con fases de proyecto, tanto existente como nueva construcción, tengo el proyecto, la topografía que ya había, y aquí tengo la nueva topografía modificada con la plataforma que he utilizado para extraer, de forma que el parámetro de corte y relleno neto me saca los metros cúbicos de diferencia entre el terreno antes de entrar yo y el terreno después de entrar yo. Esa es la forma en la que, sin depender del plugin, por ejemplo, podríamos medir eso. No obstante, en cuanto en el plugin podamos implantar las fases de proyecto, evidentemente es muchísimo más cómodo y estará 100% vinculado a partida a la categoría esta. Perfecto. Voy a cambiar la presentación, ¿vale? Simplemente porque nos han comentado alguna cosilla más. Nos comentaban, o lo que comentaban, lo que hacía referencia respecto al tema de las fórmulas no definidas, decir que cada vez más el programa está adquiriendo un mayor número de información, de manera que esas formulaciones, por ejemplo, para el vierteaguas o la escalera, se van a ir introduciendo poco a poco como predefinidas. Aún así, cualquier formulación que nosotros nos hagamos se podrá guardar en un fichero de usuario, no tener que volver a repetirlo en las próximas obras, ¿no? Otro tema que preguntan es el tema de las notas clave, que haya cierta confusión. Bueno, simplemente por aclararlo, las notas clave se pueden llegar a generar en bases de precios que no sean paramétricas, se pueden generar un listado de notas clave que va a ser siempre el mismo porque cada partida va a estar asociada siempre a un código, pero en base de datos multiparamétricas, como es el generador de precios, esta misma partida, FFX010, puede ir asociada a la hoja exterior de cerramiento de fachada de 11,3 centímetros, pero también a aquella de ladrillo cerámico macizo. Vemos que no cambia. Con lo cual, sí que es necesario asociarlo a una obra de referencia que trabaje, digamos, con todas las partidas que nosotros vamos a utilizar a lo largo de un proyecto. Con lo cual, bueno, pues puede ser más interesante o no, pero esa es la forma de trabajar. Comentar también, copio dos enlaces para aquellos que quieran tener más información en el chat, que entiendo que os debe llegar a todos, que ya hemos generado un manual específico de cómo trabajar con esta herramienta. Este lo podéis encontrar dentro del manual de Arquímedes, el punto 2.7, con lo cual aquí viene explicado cada uno de los flujos de trabajo, cada una de las utilidades, cuál es su funcionalidad, etc. ¿Vale? Esto lo encontramos aquí mismo. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, si sois clientes nos lo podéis enviar a soporte@cipe.com, dudas técnicas, y a nivel comercial o generales, cipe@cipe.com. ¿Vale? ¿Nos llega alguna pregunta más? Salva, no sé si te atreves a contestar. Bueno, lo puedo intentar, no prometo nada. Vale. A ver, nos dice, ¿para cuándo estará ese manual de buenas prácticas? Esa pregunta es muy interesante. Pues la verdad es que
me gustaría prepararlo lo antes posible, pero también me gustaría presentarlo lo más completo posible. Entonces, no soy capaz de daros una fecha, pero quiero llegar a un equilibrio bastante bueno entre que tengáis un documento lo más pronto posible, pero que lo tengáis lo más completo y lo más fiable. Siempre desde el conocimiento de que cada uno mide de forma distinta y modela de forma distinta. De ahí me estoy encontrando con que hay personas que utilizan las habitaciones de la misma manera que yo y otros que no. Entonces, estoy haciendo un trabajo bastante potente de intentar recopilar todo y unificarlo. No puedo daros una fecha, pero os prometo que lo antes posible va a estar disponible para todos. Perfecto. Esta pregunta va para mí. ¿Con qué versiones funciona? La versión de este complemento salió en la versión 2015M de Zipe, con lo cual a partir de ahí en adelante funcionará en cualquiera. Y en cuanto a Revit, funciona en la versión 2015 y 2016 en todas sus modalidades, tanto Revit Structure, Revit MEP, Architecture, Suites, etc. ¿Vale? A ver, ¿alguna pregunta más? Nos comentan si en Revit se crea una nueva vista de mediciones. Realmente a día de hoy el programa es unidireccional, es decir, vamos a poder importar la información del modelo a Arquímedes, pero llevarla de vuelta a día de hoy no es posible. También entendemos que la forma correcta de trabajar es con referencias, no queremos cargar el modelo de información. En cualquier caso, el programa acaba de salir, con lo que cualquier sugerencia que tengáis, estamos encantados de recibirla para trabajar en esa línea u otra. Como veis, tenemos varios colaboradores que nos están ayudando en la programación de cara a resolver distintos casos de uso. Salvador no trabaja con notas clave, pero Iván sí, por lo que estamos intentando, digamos, diversificar el esfuerzo para abarcar el mayor número de flujos de trabajo. A ver. Vale, ¿hay alguna duda también sobre cómo funciona con el resto de herramientas de Zipe? Digamos que si nosotros trabajamos con ZipeCAD o trabajamos con ZipeCAD-MEP, donde ya hemos modelado un edificio y lo hemos calculado, desde ahí podemos generar una conexión directa con Arquímedes, con lo que no es necesario exportar en IFC para llevarlo al modelo BIM y luego llevárnoslo a Arquímedes. Si nosotros hemos hecho ese flujo de trabajo que hemos generado una hora en ZipeCAD, una en ZipeCAD-MEP, lo que podemos hacer desde Arquímedes es importar mediante el consolidador de presupuestos esos presupuestos y además asociarlo a un modelo BIM para incorporar cualquier otra información que no se haya definido en el modelo de estructuras o de instalaciones y cálculo térmico, como por ejemplo puede ser tema de jardinería, tema de urbanización, etc. Al final nos consolidaríamos un único presupuesto con 3 fuentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, llega alguna pregunta más. Lo que pasa es que tampoco vamos a estar mucho más tiempo. Os prometo que os vamos a dar una respuesta vía correo para que no quede en el tintero. Y vamos a despedirnos ya porque nos hemos ido unos minutillos de la hora. Agradecerte, Salvador, de nuevo que nos hayas acompañado y seguro que seguiremos trabajando y evolucionando con esta herramienta. Gracias a vosotros, Pablo. Perfecto. Pues un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima. Muchas gracias.